Buenos días a todos, es un gusto estar aquí para compartir esta conversación, estas reflexiones. Agradecerle a Zoila y a Choc por esta invitación. Antes de empezar, solamente quiero mencionar que aunque no lo conozco personalmente y todavía no nos han presentado, me siento muy emocionado de conocer a Stefano Varese. La verdad que para mí es muy importante. Entonces, me emociona un poco. Es bueno verlo y saber que está bien. Hemos pensado con Lurgio en esta dinámica sencilla. Esperemos que funcione un poco. Vamos a hablar 5 minutos cada uno, 5 o 7 minutos para situar nuestros respectivos libros, digamos. Y luego vamos a conversar entre los dos porque tenemos algunas cosas que preguntarnos mutuamente. Entonces, Lurgio, cuando quieras, empieza. Buenas tardes, muchísimas gracias. Llaqtamasikuna. Ñuqa samunin karu llaqtamanta. Sí, estoy emocionado por compartir aquí tan lejos. Después de 23 años, de tanto tiempo, de la captura de Abimael Guzmán, sigue hablándose, los ayacuchanos seguimos siendo estigmatizados. Cuando hay alguna protesta en la universidad donde me he educado, antropología, donde he sido profesor, cuando hay alguna protesta, pues hay el estigma de apología al terrorismo. Sí, eso está muy presente en Perú, y es difícil, como Chuck dijo en un inicio, está difícil para hablar sobre la violencia política en Perú. Está muy difícil. Acá podemos hablar, no, como no va a salir nada. Y está, como ha dicho, yo he repetido, está opaco y elusivo también Sendero Luminoso, sus causas. Tiene que ver con cuestión con la satanización, con la demonización desde el poder. El poder construye la verdad. Por eso quiero platicar en este poco tiempo, a partir de mi historia de vida que me tocó vivir, que bueno, yo siempre alguna vez quise ver a Agüero, que bueno, se ha presentado este momento, con gusto para platicarlo. Yo admiro su trabajo, admiro su libro. Quiero platicar para ir rompiendo mitos. Hay muchos mitos que se ha construido, se ha naturalizado, se ha hecho carne. Las palabras también se hacen carne. Por ejemplo, se dijo, hace unos minutos, se ha preguntado que el apoyo totalmente masivo de las comunidades campesinas en Perú. Había un total masivo que aparece, que dicen que Edith Lagos lleno de la Plaza de Armas. Bueno, ese es uno de los mitos que hay. Y esa conexión, cómo se conectó Sendero Luminoso a las comunidades campesinas. Nunca lo vi así. Tiene que ver con el miedo. Entran a Sendero Luminoso, basta que entra Sendero Luminoso con fusil y una bomba. Pues no hay necesidad de esa conexión. Y el otro, que Sendero Luminoso aparece como un monstruo, un depredador diabólico. No, Lurgio estaba ahí, José Carlos Agüero también de paso, pero yo estaba durante 2 años en la guerrilla, pero no había ese monstruo, no había. Y también hay otro mito, que cuando capturan el líder, se desmorona el partido. También es un mito.
Abimael Guzmán lo grabaron cuando apenas fue capturado, dice, poniendo un dedo en la sien, dice, al fin y al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que está aquí. A nadie, así lo maten. Y si uno muere, esto queda en los demás y nunca se va a borrar. Entonces, a mí me enseñaron, por ejemplo, cuando estaba en la guerrilla, cuando había uno que moría un mando, pues había que suceder el otro, así sucesivamente. A mí me tocó una vez dirigir como mando, camarada, un grupo armado, porque a mí me correspondía esa parte. Entonces, no, y el otro mito es eso, también que era el apogeo del Sendero Luminoso en los años 1900, a finales de la década del 80. Es su apogeo mayor que predicaba Guzmán también. Pero apenas inicia la lucha armada en el año 83, entra con fuerza Sendero Luminoso, ahí se suicida, ahí se desmorona totalmente. Pues lo que han hecho sobrevivir, lo que han mantenido es parte del Estado y además había un contexto muy bueno para la corrupción, para el narcotráfico, en la selva, por ejemplo, en Palmapampa, todo el Brey, que bueno, las defensas, los ronderos, era una zona liberada del narcotráfico. En mi comunidad había un aeropuerto. Alguna vez nos paseamos, nos ha hecho pasear por primera vez, antes que conozca el carro, por los cerros, esas avionetas colombianas que llegaban. Bueno, hay muchos mitos, estas cosas. Yo he seguido sosteniendo la conversa en Stanford, en México, que hay bases estructurales, sí lo hay, para las causas fundamentales, para el surgimiento del Sendero Luminoso, este continuo de violencia, de la desigualdad, de la discriminación social que hay en Perú, de muy larga data. Y hasta las mismas condiciones que encontró Abimael Guzmán en los años 80, y ahora lo podemos encontrar igualito. Bueno, de ahí conversaremos. Y bueno, un poco para situar por qué he escrito el libro, ¿quién me motivó a escribir el libro? No, nadie me motivó a escribir el libro. Escribí como una práctica, porque en convento había un poco de tiempo. Santa Rosa de Lima, Santa Ocopa, Santa Rosa de Ocopa está muy hermoso, es una zona tranquila, entonces vivíamos en celdas. Y había mucho tiempo, y ahí comencé a escribir. Nunca pensé voy a escribir para compartir, para que lo puedan leer en Davis, no, nunca. Nunca pensé esto y en eso. Hay frases que se han agregado al final en la edición porque hay que pasar por un filtro. ¿Okay? Editorial pasa por un filtro. Entonces los dictaminadores, por ejemplo, dijeron, no, te van a meter al bote, te van a meter a la cárcel. Mejor diga, por ejemplo, dice, Alberto Vergara sacó un artículo, dice, Gavilán por su parte escribe con un sentido de responsabilidad social, dice, y porque comienza el libro para que nunca vuelva a ocurrir algo así en Perú. Esto lo hemos agregado al final. Nunca fue así. Nunca tuve intención de hacer esto. Bueno, lo que pasaba es que no sé hasta qué punto nos ayuda una explicación psicológica individual, por ejemplo, cuando dice que niños maltratados, niños violentados, igual a psicópatas, asesinos, a terrucos. Hay libros que han salido de esto y me llamó mucho la atención como cuando Antonio Zapata dijo Elena de Elena Ipaguirre, era una persona tranquila, no hay drama, no encontramos un drama, tenía hijos, tenía casa. Bueno, yo también, una vida precaria he tenido,
bueno, mirando desde aquí, pero estando allí he disfrutado la naturaleza, el río, como los valles de esta parte de California, hermoso. Sí, comíamos pocas, yuca, pituca, que es la comida, pero he disfrutado la vida. Mi madre falleció cuando era pequeño, tuvimos un madrastra, un poco, las madrastas saben cómo es, pero he disfrutado la vida. Eso lo recuerdo, ese es el recuerdo que tengo. Después se va, Sendero Luminoso aparece en mi comunidad. Y otra de las cosas, otro de los mitos también es, Sendero Luminoso es el que tenía tanto número como los militares, ¿no? Mi hermano y unos cuantos más que alborotaron allí. Calculemos, en mi grupo de Sendero, en esa vez había 15, 30 en el apogeo. 30 personas, éramos esos monstruos. Eso era. Mi hermano se fue, yo extrañé mucho porque mi hermano era como la madre que nos cocinaba porque se había ido y alguien me dijo, puedes encontrar allí. Yo fui buscando, lo encontré y era difícil para salir de Sendero Luminoso. Pero la vida de Sendero Luminoso está detallada en el libro, no tanto, pero una vida de camaradería, de compañerismo. Siempre estábamos pensando en comer, que en la revolución sí era una vida muy precaria. Pero de eso recuerdo mucho, que creo que la conversación ya creo que podemos extendernos. Luego paso a ser militar. Yo nunca elegí, alguien me preguntó que cómo llegaste a militar, cómo te entraste a ese monstruo también. ¿No? Me tocó vivir, me capturaron, me llevaron a la base, gracias a un teniente Chugú, que yo agradezco muchísimo. No me mató, me llevó al cuartel. Ahí en la base militar estaba en una escuela. Y para mi suerte, pues me pusieron a estudiar y hasta estoy aquí, como acaba de decirlo. Agradezco sus palabras, que he terminado una carrera de antropología. Eso pasó, pero ahí era difícil también para salir del ejército en ese tiempo. Era un contexto totalmente distinto. Zona de emergencia, era muy difícil la vida en ese tiempo, no se puede, los derechos humanos estaban totalmente suspendidos, y era muy difícil. Y por suerte terminó en convento de los descalzos de Lima, los franciscanos. Y alguien también me preguntó, seguramente porque te has matado gente y has entrado al convento para confesarte. No, tampoco, porque venían las monjas a las bases militares para catequizarnos, y tanto, y dale, pues me convencieron para entrar al convento. Y gracias, no soy ahora, yo no pienso como guerrillero. No me quedé pensando en guerrillero, no me quedé pensando como soldado que voy a hacer rango, nunca. Iba rompiendo cadena tras cadena y seguiré haciéndolo hasta el último día. Bueno, habrá... Sí. Gracias, Lurgio. Gracias en general, o sea, gracias sobre todo por compartir con tanto valor, creo yo, su libro. O sea, el libro de Lurgio no es cualquier libro, ¿no? Creo que marcó un antes y un después en la manera en que ahora podemos pensar de una manera más compleja, devolverle complejidad a este periodo de profunda violencia y barbarie que vivimos en el país. Hay grandes relatos
construidos por grandes académicos, como Gustavo Gorriti, por ejemplo, que está aquí, que va a hablarnos en la tarde, relatos extensos y comprensivos, como Carlos Iván de Gregori, ¿no? Gran amigo que ya no nos acompaña, como el aportado por la Comisión de la Verdad, y que creo que en el fondo son correctos. Es decir, nos brindan las pautas, las grandes narraciones, las explicaciones mayores de más o menos cómo y por qué la guerra se desencadenó y cómo y por qué terminó. Pero luego de publicado el libro de Lurgio, sobre todo, se empezaron a plantear otras preguntas que tienen que ver con, bueno, estos personajes que hemos construido gruesamente, estos grandes actores divididos entre culpables e inocentes, perpetradores y víctimas, ¿quiénes eran realmente? ¿Quiénes eran en la vida cotidiana? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Más allá de etiquetarlos como seres del mal, ¿no? Sujetos del mal, que personificaban lo maligno, ya sean senderistas, emerretistas, ¿no? O militares, porque todos ellos son sujetos del mal dentro de esta guerra, y quizá, creo, no es del todo desacertada esa descripción. Lo que pasa es que hay que completarla. No solamente son sujetos del mal, creo. Entonces, cuando yo, que he tenido una experiencia de vida complicada también, mis padres eran los dos senderistas, y los dos murieron, o bueno, más bien fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes de seguridad del Estado, siendo senderistas, y luego me hice historiador, y luego activista de derechos humanos, y luego trabajé en la Comisión de la Verdad, y luego historiador, y todo un montón de cosas. Entonces, en medio de estas grandes narraciones, sentía que no reconocía lo que había vivido del todo. Podía estar de acuerdo con las grandes hipótesis planteadas, pero no reconocía a la gente con la cual yo había vivido, había querido, y a la gente a la cual había visto morir en tan grande cantidad. Entonces, eso es lo que me llevó a mí, creo inicialmente, a escribir también, igual que Lurgio, sin la intención inicial de compartir estas cosas públicamente, pero sí motivado por una fuerte necesidad de comprender a mis padres, ¿no? Y a las personas que rodearon a mi familia, que fueron muchas. Digamos, para resumirlo de alguna manera, yo no conocí realmente, seguramente que lo vieron, y por todos lados, pero yo no conocí ningún psicópata, ni ningún yihadista, ni ningún terrorista que fuera tan simplemente posible de ser calificado como monstruo, digamos. No conocí realmente a nadie así. Creo que actuaron así muchas veces, pero eso es otra cosa. Es decir, nuestro lenguaje tiene que, creo que, aprender a ayudarnos a detallar y describir mejor, y no esencializar a los sujetos. Las personas que yo conocí eran básicamente, un poco siguiendo la línea del discurso de Lurgio, eran bastante simples, o sea, bastante normales. Nuestra vida cotidiana, claro, atravesada por la guerra, era una vida cotidiana como la de cualquier otro limeño, muy pobre. Digamos, bueno, nuestra vida era de mucha pobreza, de mucha precariedad. Y esa era nuestra vida, la vida del barrio, la vida de vivir en un asentamiento humano, en una choza, la vida de las necesidades, no tener que comer, y eso atravesado por mucha actividad política. Y la gente que estaba alrededor eran básicamente jóvenes. Y estos jóvenes a los que yo conocí y luego vi morir, casi a todos, ¿no? Creo que los caracterizaban algunas cosas. Una voluntad muy poderosa, como se ha sostenido muchas veces, ¿no? Como José Luis Reni, que se ha encargado de describirnos muy bien. Una energía vital increíble, no se imaginan.
un estado de ánimo siempre muy positivo, algo que siempre me sorprende. Siempre estaban alegres, o sea, de veras. Y muertos de hambre, siempre con hambre total y absoluta. Entonces llegaban a mi casa básicamente siempre buscando qué comer, lo que sea. Y con una, yo sé que es un poco grueso, pero con una increíble buena voluntad. Es decir, ellos pensaban realmente que estaban haciendo el bien, que estaban luchando por la justicia social, que querían hacer la revolución, que estaban comprometidos en el sufrimiento de los demás. Y por lo menos mis padres realmente lo creían. Y yo les creía. Yo creía que en efecto lo estaban haciendo, que estaban haciendo la revolución y que se estaban sacrificando por todos los demás para hacerlo, para que yo y mi generación pudiéramos vivir luego los frutos del socialismo y de la nueva república, de la nueva democracia, ¿no? Y ellos me lo decían así, además. Decían, nosotros nos vamos a joder en esta guerra, pero tú nunca vas a participar de ella porque tú vas a vivir los resultados. Entonces pero sí hay algo que sí... entonces esta es una parte de la historia, la parte de la normalización, yo no sé si de la humanización, ¿no? Que creo que no es tanto así como devolverles la humanidad, porque ¿quiénes somos nosotros para devolverle la humanidad? A nadie, digo. Pero sí como recuperar su estado normal de relaciones, ¿no? Devolverlo a su contexto, a su ámbito generacional, a sus relaciones de barrio, de cultura, ¿no? De pensamiento, de ideas, ¿no? De querencias, de familia. Devolverles toda esta trama compleja puede servirnos, a ellos ya no les sirve de nada porque están muertos, y no es motivo ahora de reivindicarlos de ninguna manera, pero puede servirnos a nosotros para comprender mejor nuestra sociedad, porque creo que no es que ha cambiado dramáticamente, por lo menos en términos de la cultura política que los animaba. Creo que hay muchos elementos de esta cultura política que ellos sostenían, ¿no? Que yo considero profundamente reaccionaria en el fondo, pese a lo que ellos pensaban, que anima nuestras sociedades y no solo las peruanas, ¿no? ¿A qué me refiero con que era profundamente reaccionario? O sea, creo que mis padres sentían que hacía una revolución, ellos y su generación, y sus amigos, y mis tíos, y toda esta gente que me rodeaba, pero en el fondo creo que eran profundamente reaccionarios porque lo que hacían era sustituir al sujeto, ¿no? Es decir, te hago la revolución que tú no quieras, ¿no? Entonces, yo creo que se parece en muchos sentidos a la ultraderecha mundana también, ¿no? Que te trae la modernidad, el desarrollo sin consultarte. Pero también no se puede negar que había un espíritu de solidaridad extrema que entonces, y con eso termino para conversar con Lurgio, generaba una especie de paradoja, creo yo, una paradoja del afecto, una paradoja del amor. Yo creo que realmente a mi madre, por lo menos que yo la conocí muchísimo tiempo y que estuve con ella hasta el día antes que murió, bueno, que la asesinaron, la animaba en efecto el amor. Amaba a los demás hasta un extremo tal que creo que ya llega a ser contraproducente. Es algo así, es como una lujuria de la solidaridad. Entonces creo que ahí hay una paradoja, porque acaba resultando este exceso de afán de justicia en lo contrario de lo que se propone. Acaba resultando en barbarie, porque mediatiza a la gente que está a su alrededor, a los demás seres, en busca de un bien superior. Pero al mismo tiempo es otra paradoja el hecho de que puedo entender cuáles eran sus motivaciones, un poco, ¿no? Y entenderlos me genera a mí como sujeto, esta contradicción, ¿no? Puedo comprenderlos, los quise mucho, pero de alguna manera hay un gran abismo que me separa de ellos, ¿no? Que en el libro expreso como procesos de
culpa, vergüenza y juicio finalmente, ¿no? La posibilidad de realizar sobre ellos un juicio moral que es inevitable. Es decir, nada de lo que he escrito ni de lo que pienso seguir escribiendo está hecho para salvar a padre alguno, y tampoco los míos, de la culpa que le corresponde, ¿no? Pero sí creo que nos puede ayudar este proceso de, a partir de estos grandes discursos, empezar a matizar y empezar a conocer a los sujetos mejor, a las vidas de las personas, a comprendernos, porque creo que nos parecemos todos bastante en realidad. Entonces no son tan ajenos, mis padres no son tan ajenos a nosotros. Entonces conocerlos a ellos un poco mejor creo que nos ayuda a conocernos mejor a todos, y creo que eso ayuda a la comunidad. Entonces eso es un poco lo que me ha motivado a mí, y nada, yo lo dejo allí, más bien pasaría a conversar contigo. Yo voy a empezar a preguntarte algo, ¿no? Que es en el Perú, y creo que en cualquier sociedad de posguerra, en una sociedad de posguerra tan complicada, donde en realidad lo que hay es una gran política no oficial de evasión y olvido, ¿no? Hablar abiertamente de estos temas, y sobre todo hablar y no emplear el lenguaje adecuado, digamos, decir terrorista, terruco, es decir, rendirle tributo con el lenguaje al poder, es complicado. Entonces, el libro de Lurgio rompe este esquema. Él de pronto nos muestra a un sujeto que no tiene reparos, al parecer, porque publica un libro, en decir, comunidad, fui miembro de la comunidad, fui miembro de Sendero, pasé a ser miembro del ejército y luego mi vida continuó. ¿Cómo te sientes al exponer así esta experiencia, que no es sencilla, en un ambiente como el peruano, ¿no? El limeño, que es más bien de mucha vigilancia, ¿no? de mucha sanción, desde legal hasta moral, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Claro, todos sabemos que ha habido muchas reseñas y todo, te has sentido bien así, pero realmente, ¿cómo te has sentido? Cuando se publicó el libro en México, todos los profesores, la editorial misma dijo, no regreses a Perú, no regreses a Ayacucho, no lo sé cómo vas a terminar. Pero yo terco, porque ahí también raíz uno extraña el Papa Chuño, entonces regresé a la comunidad, y se abrieron, vamos a presentar el libro, presentamos en el IEP, presentamos en Ayacucho, lleno de... y ahí estaban la fiscalía, los policías. No lo sé, ¿cómo te sientes ahora que quieres participar en el Congreso? Alguien, no lo sé, preguntaron que seguramente que con tanto fama que tiene lo mediático, que tienes una casa, y seguro han visto en el San Francisco, en el puente, que cuánto carro tiene. No, regresaré a mi comunidad, soy un campesino, soy Lurgio, aprendo a ser persona cada día. Muchas cosas desconozco, he leído poco, eso soy, no he recibido un pocas críticas, muchos halagos, y eso me motiva para seguir escribiendo. Qué bueno también eso haya motivado para discutir otra forma de mirar, solo eso, no tengo más que el interés o estas cosas que he esperado, no ha sido así. ¿Te dio miedo? Miedo, sí, siempre tengo miedo,
creo un poco cobarde. Sí, esta cosa de culpabilidad, alguien me preguntó, por ejemplo, ¿qué culpa tienes? Claro. ¿Haces autocrítica? Y, por ejemplo, me dijeron en algún medio cuánto mataste, te sentiste, ¿por qué no te fuiste a ese rato? No, era un contexto diferente. Pues uno escapaba de Sendero Luminoso para ser mártir. No, yo no soy mártir de estas cosas. Te mataban ahí mismo, te esperaban, el ejército te mataban. Y rondas campesinas también, así te aplastaban con piedra, igual que Sendero Luminoso. Entonces, ¿dónde ibas a escapar? Entonces, sí, ese miedo tuve, tengo que correr, había balas, tengo pocos cicatrices tengo en mis piernas, en mi chomba no, por suerte he sobrevivido, sí, han muerto mis compañeros y un poco cobarde he sido, por no quedarme ahí, seguramente ayudarle, y por eso han muerto también, ¿no? Y de eso tengo culpa, si me preguntaran, y ahora si me preguntaran de culpable, ¿qué te sientes? ¿Por qué renuncias? No me avergüenzo de haber estado ahí, encontré a mi hermano que me llenó de paz, que me llenó de todo, y Sendero Luminoso me acogió, aunque éramos totalmente muy pobres, vivíamos robando, había una disciplina muy vertical, que todos los castigos se pagaba con la muerte. Alguien se dormía en vigilancia, muerte, y alguien desertaba, muerte, y ahí estaba Feliciano. Eso era, pero eso lo hacían en nombre del partido, en nombre que ese Dios que estaba vigilando de los 1000 ojos y los 1000 oídos, eso. Esa es la ideología, pero después que pasaba eso, regresábamos a la rutina de buscar comida, de llorar, de cantar en carnavales. Eso era, no había mucho, no había de otra, ¿no? Como dices, no había de otra. Pregúntame lo que quieras. A tu disposición. Unas cosas que se dijeron es, te iba comentando en la caminata, es que de niños, o sea, una cosa cosas que se ha dicho, que uno se infantiliza la guerra porque es niño, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Si nos hubiera tocado vivir, ya de grandes, de 30 años, de 40 años, ya te tocó vivir de niño también, ¿cómo sería? ¿Estaríamos contando aquí? ¿O estaríamos, esta cuestión de victimizarse? ¿Cuál sería tu reacción en ese? ¿Cómo hubieras hecho estas cosas? ¿Hubieras contado? Hubiera sido más complicado, ¿no? Mientras más grande, más responsabilidad. De hecho, creo que es el contar como hijo, como niño, es una primera línea de defensa, digamos, ¿no? Respecto de la responsabilidad que uno tiene en estas historias, que es algo más o menos de lo que yo escribí también respecto tuyo en el libro, ¿recuerdas? Creo que se entendió mal, pero se entendió mal creo que porque yo escribo mal, ¿no? Básicamente es por eso, pero o sea, yo siento eso, ¿no? Que es una línea de defensa justamente para evitar las consecuencias de estas decisiones, ¿no? de contar, ¿no? Entonces, en efecto, yo cuento gran parte de mi familia está en Sendero, mi madre muere
el 92, cuando yo recién entro a la universidad. Entonces, toda mi experiencia es desde niño y hasta adolescente. Y tu pregunta es muy buena, ¿no? ¿Qué habría sido si yo hubiera vivido eso? Porque hay cuantas, no tanto, pero han participado, que seguramente quisieran escribir. Alguien también sí me escribió, yo también quiero escribir, pero ¿cómo presento? ¿Como niño? Exacto. ¿Como víctima? ¿Soy víctima? Que el monstruo de Abimael Guzmán. ¿Cómo me protejo? Francamente, para decirlo, ¿cómo escribir? ¿Cómo haríamos? No lo sé. Si me preguntaran a mí, sí lo hubiera hecho. Pero, a ver, libro, creo que si alguien me hubiera dicho también, nunca hubiera estado, seguramente con otro, como víctima, algo así, pero como nadie me dijo escribir el libro, pues lo escribí para mí, lo tenía guardado, no lo sé por qué no he votado, lo tengo todavía el manuscrito a mano. Pero sí. es difícil en Perú, estamos... Sí, claro, igual que a ti, a mí, en muchas de las conversaciones que he tenido luego de las presentaciones del libro, la gente se me acerca, me cuenta un montón de cosas, pero muchos me dicen como, yo también quiero contar, quiero escribir mi historia, y me dicen, ¿qué me sugieres? ¿Cómo lo hago? Yo creo que básicamente son preguntas de cómo hago para que no me pase nada, para que no haya sanción de cualquier tipo respecto de salir al aire, o sea, de dar la cara. Si yo hubiera tenido las experiencias que cuento en mi libro de mayor, no sé qué hubiera pasado. Yo realmente les creía a mis papás. O sea, durante todo el tiempo que viví con ellos, hasta entrar a la adolescencia, yo sí les creía. O sea, fui educado políticamente desde muy chico. Ellos eran militantes de izquierda, del MIR. Mi papá era dirigente sindical de la Federación Metalúrgica. Toda mi vida estuvo atravesada por la política. Yo sentía que querían realmente cambiar cosas que eran injustas y eran mis héroes, ¿no? Entonces yo creía realmente que estaban haciendo la revolución hasta cierto momento, ¿no? Hasta cierto momento en que me voy distanciando de su discurso por un montón de factores y muchas influencias, personas concretas que influyen y cambian el curso de la vida de la gente, gracias a Dios. Tal vez, si, extremando un poco tu pregunta, si yo hubiera sido mayor en esos años, es muy posible que me hubiera simplemente convertido en un senderista, como ellos, como de hecho mucha gente que yo conocí que era de mi edad y que, como sus padres, su familia eran senderistas, ellos también entraron a Sendero Luminoso, y de hecho varias de las personas que yo conocí, lamentablemente de mi generación, niños, ¿no?, que luego fueron adolescentes, murieron también. Es decir, en mi caso no sucedió, pero la impronta el llamado a ayudar, por lo menos que es como a mí me educaron, era tan fuerte, es como que me lo inocularon desde que nací, que creo que en efecto yo pude haber sido tranquilamente miembro del Sendero Luminoso, y qué bueno que no lo fui, digo, ¿no? En efecto. Seguramente no te consideras que has formado parte de... Yo creo que formaba parte de algo así como de una familia ampliada, ¿no? De la familia ampliada de Sendero, ¿no? Solo admirabas entonces a tus papás, ¿no? Nunca admiraste entonces a Abimael Guzmán, a la cúpula de Elena, entonces. ¿No fue así entonces? No, yo creo que les creía en general todo el rollo, ¿eh? O sea, tenían sus íconos, ¿no? Pero su iconografía. Era distinto, ¿sí? También la zona urbana y en la zona rural ha sido totalmente distinto. Si quizás hubiéramos sabido nosotros en el campo que Abimael Guzmán bailaba en el sorba griego, no lo sé cuál reacción tendríamos. Pero lo que pasa es que mirábamos a Abimael Guzmán, el Dios que nos vigilaba. Alguna vez sí, hasta hemos creído que vendría con algún helicóptero para salvarnos. Para controlarlos. Soltaron un atuncito de arriba. Algo de comida. Pero nunca pasó, o sea, sí, pero
Ustedes estaban tan cerca y Están Lima. tan cerca y tan lejos también, porque o sea, también se cuenta mucho la historia de Sendero desde las dirigencias, ¿no? Pero no desde los militantes que no valen nada, digamos, ¿no? Como mis padres, que eran militantes de ningún rango. No son Gonzalo, Eleni Parraguirre, la historia que Gustavo, por ejemplo, conoce de una manera impresionante, con un detalle espectacular. Esa historia es vulgar, hasta en muchos sentidos. Casi se parece a la historia de cualquier otra villa miseria, solo que atravesada por la lucha armada. Entonces hay cosas que falta, creo, conocer para quitarles un lado mítico. Te quería preguntar una cosa. Tú fuiste en busca de tu hermano, ¿no? Sí, yo fui buscando a mi hermano y tu hermano murió. Murió, mataron. Lo mataron. Ha pasado mucho tiempo. Ahora, ¿qué sigues buscando a tu hermano? ¿Sientes esa necesidad de buscarlo? Sí, yo tengo la primera vez que hemos ido a un río con mi hermano, jovencitos, entonces hemos ido a bañarnos y el río se lo llevó a mi hermano. Entonces uno no podía cómo salvarlo, era niño, entonces he querido tanto a mi hermano ese día. Y creo que es eso que tengo ahí, siempre que estaba en la búsqueda de mi hermano. Gracias a Dios lo sacaron ahí de medio muerto, pero a partir de eso, cuando se fue, yo tenía ganas de encontrarlo. Y demoré 2 meses para encontrarlo con mi hermano. Y murió pasando 3 meses. Murió. Estaba y lo encontré con su revólver, era mando militar, pero rotaban también los mandos, era político, militar. Pero lo mataron ahí, iba a sacar un carro para sacar batería, pedir comida, ahí lo mataron. Pues me quedé solo durante 2 años, y 2 años pasaron como una década, muy largo. Pero hasta ahora he pensado, nunca hablé con mi familia, nunca dije nada, preguntaron a mi familia dónde, no sé. Pero entonces ahora último que se han interesado los cineastas, los documentalistas, estaban interesados por la búsqueda, entonces comenté, sí, quiero buscar a mi hermano y allá está. Y entonces, ¿por qué no has denunciado? Porque ¿a quién denuncia a un terruco? ¿Quién denuncia a un senderista? Estoy buscando a un terruco, vas a la fiscalía y preguntas, estoy buscando a mi hermano que es terruco. Sí, pero en esta oportunidad hablamos con fiscales, los documentalistas que hablaron. Entonces se puso a denuncia, estaba con la medalla, el fiscal, con su gente, y un poco tembloroso dije, estoy buscando a mi hermano, qué bueno, vamos a encontrarlo para sancionar a los culpables. Entonces, ¿y cómo era tu hermano? Pues era guerrillero, creo que es un culpable. Bajaron, es un culpable. Pero entonces estaban tratando de decirme esta cosa, no digas algo así, pero ya lo dije. Eso era mi hermano. ¿Y tú quién eres? Pues yo también soy guerrillero. Y como que ahora sí tienes otra vida, Lurgio. Algo así, pero seguramente hasta puesto la denuncia a mi hermano. Solamente me gustaría encontrarlo para poder llevar a mi pueblo. Cuando he comentado a mi familia, es un poco la vergüenza, como cuentas, no lo digas. Al final aceptaron. Bueno, seguramente lo encontraremos porque conozco el lugar donde es posible que se haya enterrado, es posible que las masas hayan enterrado con una bandera roja. Seguramente, equivocadamente, por esta ideología totalitaria,
Y como ha dicho Gustavo, cuando le preguntaron, ¿será Tupac Amaru otra vez? No, no creo que va a ser, sigue siendo, va a ser Gonzalo, este perpetrador, así va a pasar la historia. Pero esta ideología totalitaria lo que ha llevado hasta chancar la cabeza, meter cuchillos, una violencia letal. Seguirán discutiéndose, pero ahí está mi hermano. Pero también, no lo sé cuánto tiempo hay más, pero también dices que siento vergüenza, que siento, sigamos hasta la plática, cuando dices hay vergüenza, o sea, tengo padres, mi hermano por ejemplo, ¿qué dirán la gente? Que me dicen estas cosas, me estigmatizan, tú cuentas, dice, porque ahora sientes vergüenza y estigma. Pero mucha gente, millones de personas que viven en Lima, por ejemplo, que se han migrado del campo a la ciudad, Matos Mara ha estudiado este desborde popular. Hay una discriminación total, o sea, ser padres serranos, por ejemplo, no es otro tipo de ese estigma que lleva, o sea, no solamente tú o yo, no creas que también tanta gente hay estigmatizados porque los serranos son los peores, y viven así, ocultándose, cambiando de nombre, cambiando de apellido, en anonimato. No, ¿qué pensaste en esto? O sea, no solamente son los terrucos, los padres también, sino tanta gente que vive en Lima totalmente por esta discriminación. Claro, hay muchas vergüenzas que conviven en nuestro país. Eso es, ¿no? La discriminación no es una palabra, ¿no? Sino que es una práctica real, ¿no? Ocurre en el contacto entre las personas, no es un concepto, ¿no? Hay un trabajo muy bonito de no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero un arquitecto que habla de cómo los migrantes de la sierra se intentan adaptar también sus casas al estilo limeño. Entonces, por ejemplo, copian los balcones, ¿no? Y los transforman en una especie de los balcones limeños coloniales, ¿no? O republicanos tardíos, y los copian en una nueva forma de balcón, ¿no? Con baldosas, una cosa que ya veníamos cursi, guayafa, digamos, nosotros, ¿no? Pero que él interpreta como un esfuerzo de mímesis, es decir, para que me convierta en parte de los demás y nadie se dé cuenta de que soy el cholo que llegó recién. Entonces todo este disfrazarse, ¿no? Este disfrazarse y este esconderse, sí creo que en efecto hay más vergüenzas que simplemente que las que nosotros portamos, que conviven en el país. Sí creo que hay una diferencia en todo caso de grado, o no sé si de grado, porque hay serrano, ignorante, siempre está ahí. Y es hiriente. Hay un bullying total en las escuelas también. No se ha estudiado seriamente estas cosas. Pero pasando, antes que nos acaba el tiempo, por ejemplo, no era tanto también el apogeo, no lo sé cómo sentían en Lima, pero no éramos tan... El Sendero Luminoso que entraba a su apogeo en la década del 80... No era así. Lo que pasa es que yo estaba una década en el cuartel. Hay cosas que no dije en el libro también. Lo que había más, los asesinatos han sido de parte del ejército. Entonces, atacaban una comunidad, fabricaban ahí en la base militar bandera roja con oso martillo, lo ponían. Ataque de Sendero Luminoso mató. Iban muchos los cabitos, iban a cuadrar carros con bandera. Atacaron Sendero Luminoso y periódicos, ahí estaba
Sí, yo no siento voy a como... decir, pero eso pasó. Entonces éramos pocos, la gente, ¿sabes dónde íbamos cuando en las masas que en los primeros años, porque eran sus hijos, ahí íbamos, ellos nos daban comida, no podíamos ir a otro porque era desconocido, no podíamos ir. Eso éramos solo unas cuantas personas, no lo sé cómo había en Lima. Sí, yo siento que se parecen, aunque hay gran diferencia Sí. entre lo rural y urbano, se parecen tanto. Y también. ahora, por ejemplo, el Movadef Se parecen en la precariedad, o sea, la precariedad era el número así, también. y el número también. Y esa sensación que tú dices, ¿no? El apogeo en los 90, Sí. que ya es el aparato del ejército que sí. está a punto de tomar el Sí. Perú, por lo menos la gente que me rodeaba a mí, que rodeaba a mi madre, ¿no? Que rodeaba a mi madre, que estaba en la Universidad de San Marcos, ¿no? que llegaba todo el tiempo a comer y a hacer cosas, a planificar cosas, por lo menos lo que yo vi, ¿no? Entonces voy a hablar así como testigo, ¿no? Es que no era gente que pensaba, ya la victoria está a la vuelta de la esquina, ¿no? Quizá eso lo pensaba la dirigencia, ¿no? Pero por lo menos mi madre y su círculo más cercano había entrado ya en una profunda decepción. Sentían que eso no iba a ningún lado. En todo caso, ella en particular además sentía que ya no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo, aunque no tenía cómo salir de eso. Y había además cambiado la generación, había muchos nuevos, una generación nueva de militantes, algo que ha trabajado muy bien una tesis de Dinic Asensios, que ojalá el IEP o la editorial que corresponda publique pronto, que es excelente, que nos habla de los militantes que llegan después, o sea, no los que son como mis padres en la ciudad, ¿no? Que vienen de trayectoria política antigua, ¿no? Sindicalistas de partidos de izquierda, sino los que entran en los 90 también, ¿no? ¿Y cuáles son sus motivaciones? ¿Para qué entrar a Sendero en los 90 cuando ya tenía tan mala imagen? Pero tienen sus propias motivaciones. Pero ¿qué pasa? Que hay una interacción entre estas generaciones, por lo menos yo la podía ver en vivo y en directo allí. Entonces estaban mi madre y la gente de su edad con los más jóvenes, y lo que sentía la gente del grupo de mi madre al verlos era, esto se va al diablo, ¿no? Se está yendo al diablo porque estos chicos no están para hacer la guerra, no están a la altura, son irresponsables, no saben lo que están haciendo, caían con facilidad. Pero no había una columna de armados con bazucas. No vi nunca, pero muchas armas sí. Muchas armas sí, que se cuidaban con modo. Pero, o sea, en ese momento lo que había era esa sensación más bien de debilidad por el cambio generacional, ¿no? Ahora lo puedo decir así, y también porque no eran tantos, había mucha precariedad, caían acá, eran detenidos muchos, ¿no? Con mucha frecuencia. Ya estamos terminando. Y eso, ¿no? Sí quería preguntarte una cosa final, y si quieres también me preguntas algo final, ¿no? Para cerrar. Tenemos para una más, ¿no? Sí. Chiquita. Queríamos dar un poquito de oportunidad a preguntas. Si no, extendemos la plática a toda la mesa. A no ser que quieres una palabra final y de ahí abrimos. ¿Sí? Si quieres. O una pregunta. Yo no tengo, si me preguntas. Sí, una. Por lo del ejército, ¿no? ¿Qué crees que sienten tantas personas que estuvieron en el ejército, hicieron servicio militar, tantos cabitos, soldaditos, gente como tú, o muy diversa, ¿no? Que tuvo que tomar decisiones tan duras, ¿no? Ahora, se han pasado años, pero todos sabemos lo que pasó en las zonas de emergencia, ¿no? ¿Qué crees? No lo sé exactamente, pero no ha sido tampoco de blanco y negro también. Había como Chogún, hay personas muy militares brillantes que han salvado, y había de todo, había uno, sí, claro. Lo que pasa es que en los años, la década de 80, casi ningún soldado ha servido al ejército de los ayacuchanos, todos eran terrucos.
Entonces toda la leva venía de la costa peruana que atrapaban en la puerta de las chicherías, en Callao, en Chimbote, les metían en el avión, desaparecían en Ayacucho. Y sabes que los de la costa, la sierra, hay odio, hay una discriminación. Hasta ahora, lo siento. Ahí llegaron los quesos. Es una despectivo. Sí, eso hay. Entonces, cuando llegaron, pues todos miraban a todos los ayacuchanos de terrucos. Eso había. Lo que pasa es que se va ganando cuando en los años, la década del 90, inicio de la 90, comienzan a cambiar la estrategia porque vamos a reclutar a los jóvenes ayacuchanos. Hacen desfilar con palos en vez de armas, cuidándola, a ver si pueden llevarse armas, no, cuidan. Pero no pasó nada y entonces ahí conocen la estrategia los soldaditos, sirven de Putes, de Carguarán, de todos los sitios y ahí están las bases. Creo que se ganó por eso también a derrotar definitivamente, pero hay gente muy precario, sí, niños, casi niños, los de 16, 17 años, los soldados también. Si tenemos unos minutos, pues, podemos... Vamos a seguir conversando, creo que muchos nos quisiéramos quedar escuchándonos por muchas horas más. Entonces, intercalar un poco esta conversación con alguna pregunta del público que pueda seguir la línea o nuevos temas de interés, preguntas, comentarios, experiencias. Yo ambos quiero comentar, bueno, eso lo hemos conversado un poquito con José Carlos, que se usa mucho el término humanizar y da miedo, y eso pasa no solo en Perú, donde hay habido violencia, insurgencia, que eso humaniza, justifica, y no es así. Y lo curioso de ambos libros, que son brillantes, yo soy hincha de ambos libros, y eso resalto, yo hice una reseña del libro, Lorgio, es no solo rompe el mito de propaganda, y después de evitar mea culpa como Sendero, como un malvado, un monstruo, un extraterrestre, estas cosas, que en parte es la propaganda oficial, y también en parte de la sociedad, que son otros, son bichos raros, no son nosotros, no somos los vecinos. Pero también rompe el mito del Sendero omnipoderoso, hipereficiente. Yo conozco mucha gente limeño que detestaba el Sendero por cualquier razón, pero tiene una visión que son disciplinados, son muchos. Y ambos libros, diferentes formas. Lorgio, el caso de que Sendero, como decías hoy, no eran tantos, sufrían de hambre. Nadie en Lima, o en Cusco pensaba en esa faceta, pero no, Sendero es tan disciplinado, mira la famosa filmación de la cárcel, cómo marchan, cómo se organizan en la cárcel, si así es, cómo se afuera. Ese mito va con el libro. Y José Carlos también, de manera tremendamente tierna, que creo que sí hace honor a los padres, pero también buscando la subjetividad, haciendo algo, a veces algo muy cruel en nombre de otros, ¿no? Ni hablar de la relación hijo-padre. Así que creo que es un comentario. También humanizando, con esto memoria, esperamos que haya más y que haya más diálogo, rompe una serie de mitos, y esos mitos no solo es Sendero, sino sobre Perú y más allá. No sé si... Y las preguntas también podrían estar dirigidas a la presentación inicial de Renzo Aroni, del testimonio que presentó, que está muy relacionado. Sí, me hay. Estoy recordándome, leí el libro de José Carlos, y ahí escribe que no se trata de humanizar, pero se trata más de, puedes terminar la frase porque no recuerdo exactamente, de entender, de compasión, pero tengo esto en la mente, no se trata de humanizar. Yo creo que, bueno, en principio sí puede tratarse de humanizar. O sea, sí creo que no está mal hablar así. Yo creo que es un poco más sofisticado que eso, digamos.
Es decir, no tenemos derecho. O sea, ¿dónde fundas el derecho tú, yo o quien quiera acá de humanizar a otro? Creo que es un poco más filosófico, si quieres. Entonces, yo creo que se trata más de un ejercicio de comprensión. ¿Sí? Pero tampoco viene nada mal la palabra porque es útil, digamos, en el sentido de que devuelve a las personas que has construido como un estereotipo, las devuelve a su contexto, las devuelve a su generación, las devuelve a sus relaciones sociales, y eso no le quita ni le pone un gramo de culpa, ¿no? O sea, las deja con todas sus culpas, responsabilidades y con todo el daño que pudieron haber causado. Gustavo. Bueno, este intercambio, esta conversación y también las cosas que se han dicho antes han sido impresionantes en su alcance, en su profundidad, en la dinámica que desatan, y ojalá que sea en algún momento posible hacer esto en forma mucho más extensa en el Perú. Es ahí realmente cuando vamos a empezar a hablar de que el pueblo va a empezar a construir un recuerdo que esté basado en los hechos, cuando la memoria como recuperación de una realidad pasada va a ser finalmente una realidad, y no esta cosa así llena de adjetivos cuidadosos como los que había en las escuelas católicas cuando se empezó a dar educación sexual, que era alejarse, que las palabras no se acerquen demasiado a los hechos porque pues se saltan o se rentan, qué sé yo, pero entonces, como la torre está seguro, pero naturalmente, a la vez que eso se construye, hay un gran deber de la historia, de que esta cosa viva que emerge también tenga un contexto organizado. Muchas de las memorias, por ejemplo, de las batallas y las grandes batallas, cuando son escritas por el soldado que formó parte en ellas, son las memorias de una desorganización, de un caos en el que se va viviendo, de algo que es muy difícil de comprender hasta el momento en que alguien desde arriba cree verle sentido. Pero al fin de la jornada, sí, pues hay una realidad que ha cambiado. En el caso, va a ser interesante, ojalá que encuentre la forma de recuperar una de las declaraciones que dio Raúl, o sea, Jorge Quispe Palomino, en la entrevista en la cual él precisamente hace referencia al hambre y todas las cosas que les hicieron hacer en el momento en que precisamente tiene esa especie de, otra vez una catarsis, pero una catarsis de odio respecto al sendero de antes. Ojalá que sea posible recoger esas palabras para que la vean, pero Sendero, sin embargo, junto con esto y el hambre, que en buena medida fue una política diseñada para eso, porque el pueblo tenía que ver la forma de hacer y de construir. No le faltaron recursos para comprar armamento, ni le faltaron recursos como para lograr una cierta logística, pero era aquello de que el pueblo tenía que construir sus cosas y entonces el alimento. Pero a la vez sí tuvo organizaciones que fueron marchando. Primero, Sendero tenía una división pituca y eran parte de los grupos de apoyo, digamos, Nelly Álvarez Calderón, el psiquiatra Larco, Maritza Garrido Leca, finalmente todos aquellos que daban un cierto soporte, en fin, los grupos de abogados que salían cuando era necesario hacia la parte final, y había recursos económicos también. El aspecto, la cosa periodística que parecía que funcionaba así a tres dobles un repique, sin embargo tenía elementos bastante rápidos de información y de reacción. Fue una organización finalmente bastante más compleja, como hemos visto ya, con grandes problemas de comando y control, sobre todo hacia la última parte, cuando yo creo que el crecimiento lo sobrepasó. Pero lo que resulta fascinante es ver cómo sobre la base
de una precariedad constante y angustiosa, sin embargo, continuaron creciendo y creciendo y aumentando. ¿Puedo decir una? Sí, una final, muy por rápido. favor. Estos trabajos que hemos escuchado hoy día me incitan a una comparación. Esto es lo que ocurrió con Primo Levi. Es ver la guerra, la destrucción, la violencia, con los ojos reales de la gente que pasa por eso. Es una contribución fundamental a la historia del Perú, a la historia de la violencia, a la historia de la paz, a la historia de los derechos humanos. Ustedes son formidables. ¿Dónde está el evento? Ahí está. Fantástico. Desde el punto de vista de mi edad, saber que hay jóvenes así, me voy tranquilo. No hay que irse, no hay que irse. Stefano, mañana tiene clase de dictar, así que... No, acaba tu contrato. Les invito, les recuerdo que tenemos la conferencia a las 3 de la tarde. 3:30. 3:30. Pero que no invite mucha Hora- gente porque no vamos hora a entrar. Así que- y los que han comprado tienen libros, hay un rato ahora para firma. Yo sé que hay mucho interés. Sí. Ok, muchísimas gracias. Gracias.